sistemas de ritmo circadiano. Bueno, voy a dar unas explicaciones. Realmente pusimos dos autores porque son de la presentación, pero en realidad el espíritu de Santiago está aquí atrás, ¿no? Santiago realmente es un factor fundamental para lo que se ha desarrollado. La presentación la vamos a hacer entre dos personas, la bióloga, el matemático, vamos a estar hablando, y de preferencia a nuestros invitados de habla inglesa. Hemos hecho una presentación en inglés y oralmente la vamos a hacer en español para que vaya quedando claro lo que se está diciendo. ¿Sí? Bueno, primeramente va a hablar la doctora de Beatriz Fuentes, la doctora de medicina, para indicarnos qué hace un música. Pues, muchas gracias. Y vamos, por favor, vamos a hablar de una función que está presente en todos los seres vivos y que corresponde a esa capacidad de oscilar que todos tenemos. ¿Oscilar de acuerdo con qué? ¿Oscilar por qué? Oscilar de acuerdo con un sistema de relojería que todos poseemos, muy preciso, ¿no? Con una serie de características verdaderamente admirables cuando uno pues, se asoma un poco a esa maquinaria, ¿verdad? Y que, aunque no está comprendida del todo, porque estamos lejos de entender todo lo que significa la presencia y la organización de un sistema como este, que nos hace pues, que cambiemos durante el ciclo de 24 horas y que pues, volvamos a ser muy parecidos a como éramos el día anterior, a esa hora en la que estuviéramos haciendo la consideración o la comparación. Vaya, aun cuando no sabemos, repito, cómo es que se está llevando a cabo esto, lo que es un hecho es que la vida se rige en buena medida por fenómenos periódicos. Sí, nosotros estamos en este caso particular abordando uno, el de los ritmos circadianos, cuyo nombre obedece al hecho de que su duración en condiciones de observación directa de ellos, en condiciones experimentales, por ejemplo, es de un valor cercano a 24 horas, pero diferente de 24 horas, es cercano a un día. Solo cuando el sistema está en presencia de alguno o algunos factores externos que usualmente se encargan de modificar algunos aspectos de este reloj, es que ya ese ritmo, esa oscilación que experimentalmente, repito, tiene cerca de 24 horas en su expresión, adquiere precisamente la duración del día, es decir, la duración del día y la noche, pues, que es de 24 horas. Y entonces, de allí que un ritmo circadiano, pues, es la base para que tengamos ritmos diarios, ¿sí? Pero tenemos los ritmos diarios muy sincronizados, muy bien arregladitos, debido a que esos sistemas están ajustados por una señal externa muy bien establecida, como es la señal del día y la noche, ¿sí? Esto entonces, junto con otras características, hay otros sistemas periódicos, porque por ejemplo pues hay ritmos que tienen la duración cercana a la de las mareas, esto es del orden de los 12 pico de horas, ¿verdad? Hay otros ritmos que tienen una duración cercana a la de la aparición de las distintas fases de la luna, esto es del orden de 28 días, y hay otros que tienen una duración que corresponde a la de las estaciones del año,
¿no? La aparición pues, de las estaciones del año, esto es un año, 365 días. Estos son los 4 grandes tipos de ritmos que se consideran circa, ¿no? Porque en condiciones experimentales, repito, se encuentra que la duración es cercana a, pero diferente de, ¿no? A una señal externa bien establecida que, repito, serían o las mareas, o el día y la noche, o la aparición de las diferentes fases de la luna y las estaciones del año. ¿Sí? Entonces nosotros estamos estudiando uno de estos sistemas, el más frecuente, el más fácil desde muchos puntos de vista de abordar, debido a su consistencia, debido a su ubicuidad, ¿verdad? Debido a que realmente pues, su duración permite hacer experimentos mucho menos complicados que los que requieren, por ejemplo, los ritmos circanuales, ¿sí? Porque vaya a tener en experimentación por periodos del orden de los años a cualquier organismo, no, animal o vegetal, es bastante más complicado que tenerlo en esas condiciones por periodos de días, ¿verdad? Que es nuestro caso. Entonces, vaya, pero las bases de los relojes que hay atrás de estos fenómenos se considera que son similares. Y es en ese sentido que nosotros hemos, desde hace algún cierto tiempo, nos hemos interesado en lo que son estos ritmos, cómo operan, ¿verdad? ¿Qué se infiere o qué se puede establecer una vez que se conoce cómo está o cómo se lleva a cabo esa organización? Y es aquí donde nuestra relación, mi relación en particular, por ser la bióloga del grupo, con los matemáticos empezó a adquirir una importancia, para mí por lo menos, muy alta, muy grande. ¿Sí? Porque, vaya, yo encontraba fenómenos, estoy estudiando hace mucho tiempo, de esta naturaleza, pero no, la comprensión del fenómeno en sí nunca me satisfizo, nunca la pude tener así con la mera experimentación, ¿verdad? Y entonces me interesé mucho, me empezaron a llamar la atención, ¿no? Algunos trabajos en los que se hacían determinaciones, predicciones, además, sobre el comportamiento de osciladores, ¿no? Cuando estaban en determinadas condiciones estos osciladores. Y estos osciladores, en los trabajos que a mí me interesaron, precisamente son los osciladores de carácter circadiano. Entonces, vaya, desde luego que mucha gente antes que yo, eso es más que obvio, ¿verdad?, se había ya interesado en lo que es el conocimiento del sistema desde el punto de vista oscilatorio como tal. Y fue cuando yo empecé a tener esa inquietud por aproximarme por lo menos un poco más a la comprensión de cuál es el comportamiento de esos osciladores que subyacen a cualquier ritmo que nosotros podamos detectar. Y fue cuando empezó mi relación de trabajo, ¿no?, con los matemáticos. ¿Sí? Yo había buscado por muchas partes un eco a esta inquietud que empecé a tener acerca de las posibilidades de comprender un poco más el fenómeno, no solamente quedarme con la mera descripción de él, ¿verdad? Y no lo había encontrado hasta que le empecé a llevar las cosas a que las discutiéramos, que me tratara de explicar algo de lo que yo estaba leyendo y no entendía, por supuesto, por mis limitaciones en el campo. Y se los llevé a Miguel, y decir Miguel fue decir Santiago, por la relación estrecha que los liga pues para el trabajo, además de la amistad, por supuesto. Y entonces fue allí donde empezó realmente para mí pues a abrirse un poco, o bastante ya en este momento, creo yo, ¿no? La perspectiva de entender un poco más el fenómeno que día con día yo detectaba, yo observaba en mis animales de experimentación, ¿no? Para que nosotros observemos un ritmo circadiano es indispensable
que en una primera situación mantengamos relativamente constante el medio en el cual esa estructura que estamos registrando de aquel animal del que nos interesa, aunque también puede ser la estructura aislada, ¿sí? Para que nosotros podamos de esa estructura recoger una información fidedigna. Es decir, si nosotros no trabajamos en condiciones iniciales constantes, el ritmo no se expresaría o no se expresa como originalmente es, esto es, como se da en los seres vivos de entrada, que es con un valor cercano a, pero diferente de 24 horas. Entonces, esa es una primera condición, ¿no? Cuando nosotros consideramos cuáles son los elementos, las principales características de estos ritmos, nos encontramos con que pues, el oscilador es un sistema endógeno, ¿sí? Es un sistema propio del organismo del que se trata. Esta capacidad de oscilar es innata en los seres vivos, ¿sí? Pero esta capacidad de oscilar se expresa mucho mejor cuando mediante una señal externa se activa una estructura que es un sincronizador, el cual manda la información al sistema endógeno, al oscilador endógeno, el que a su vez, mediante una serie de estructuras, los sistemas eferentes o un sistema eferente, ¿verdad? Que es donde se va a expresar la función, pues ya se presenta esta modificada de acuerdo con la señal externa. Hay criterios, porque el siguiente punto importante para lo que es un estudio, que se pretenda hacer con cierta, con cierto grado de posibilidades de comprensión de lo que está sucediendo. La siguiente etapa es considerar, pues, qué es un reloj biológico, ¿sí? ¿Qué entendemos por reloj biológico? Y hay una serie de criterios que se han aplicado para ello. Hay una serie de criterios, muchos de ellos experimentales. Yo de hecho aquí presento solamente los dos más característicos, según los cuales esta capacidad de oscilar, ¿no?, que se presenta en todos los seres vivos, depende efectivamente de la presencia de un reloj biológico. Pero para que nosotros podamos hablar de un reloj biológico, es indispensable el tener evidencia acerca de que esa estructura donde nosotros por lo menos proponemos la presencia de ese reloj, es capaz de mantener la oscilación aún fuera de la entidad de la que forma parte, esto es, del organismo del que forma parte, ¿sí? Esto es una oscilación in vitro, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad, en algunos casos, no siempre, de extraer aquel elemento potencialmente considerado como el reloj, lo ponemos en un plato, pues, de cultivo, ¿sí? Y si la actividad sigue manteniéndose con esta característica de periodicidad que nosotros le estamos adjudicando de entrada, pues entonces ya tenemos un elemento muy importante para considerar que realmente es un reloj y no es simplemente un elemento que está oscilando porque le están dando la orden desde otra entidad. Entonces, este es un criterio fundamental. Otro es el que ese reloj pueda ser implantado a otra estructura, a otro organismo, y que entonces ese nuevo organismo adquiera o modifique su curso temporal, el curso temporal de una X función, de acuerdo con la implantación que se le acaba de hacer. Hay unos experimentos que son muy bonitos, ¿sí? No son sencillos, no son fáciles muchas veces de reproducir, todo depende del sistema con el que se esté trabajando, pero mediante los cuales se extirpa aquella entidad en la que se propone la presencia del reloj, ¿sí? Se implanta a otro organismo de la misma especie, ¿verdad? Donde se ha extirpado previamente la estructura en cuestión, y lo que se comprueba es que, en los casos en que la propuesta ha sido válida, que el animal toma el
implantado toma el tiempo, sigue el curso temporal que ahora le impone, ¿no?, el reloj del animal donador, ¿sí? Este tipo de experimentos entonces no son simples, son, vaya, bastante complejos, pero de todas formas sí se siguen todavía manejando como elementos importantes para la propuesta de qué estructura realmente corresponde a lo que es un reloj biológico. Las principales características de un ritmo circadiano, ¿cuáles son? No. Primero, en condiciones constantes, el sistema debe seguir oscilando. Sí. Eso es una condición absolutamente sine qua non para que nosotros hablemos de un sistema, por ejemplo, de tipo circadiano. Sí. Sí, hay funciones que desde luego se expresan mucho mejor cuando hay luz que cuando no la hay, por ejemplo. Pero eso no las... Y eso, vaya, se puede repetir cada 24 horas. Pero eso no las hace circadianas. No las hace circadianas, las hace simplemente, por lo menos en una primera etapa, como seguidoras de los niveles de iluminación que pueda haber en un cierto medio. ¿Sí? Por ejemplo, la función fotosintética, evidentemente, pues adquiere su máximo cuando hay una cierta cantidad de luz, ¿no? Y esta se reduce, ese máximo se va reduciendo hasta que se extingue cuando la luz desaparece, pero eso en sí mismo no lo hace circadiano. Lo que lo hace circadiano es el hecho de que en condiciones constantes se pueda seguir presentando una oscilación, ¿sí?, con las características que desde luego hemos anotado, es decir, que tenga un periodo cercano a 24 horas, ¿no? Junto con esto viene que es capaz de ajustar su periodo natural, ¿verdad?, a alguna señal externa bien establecida, es decir, que sea sincronizable. ¿Sí? Un sistema circadiano, para que lo sea, debe de ser capaz de ajustar una expresión propia de oscilación cercana a, pero diferente de, a lo que sería el fenómeno externo al cual se puede ajustar. ¿Sí? Es innata. Esta característica también es importante. La función debe de ser, es de hecho, no una función aprendida, una función adquirida, ¿sí? Es una función presente en lo que es el genoma de los organismos que la expresan, ¿sí? Eso ahora está absolutamente fuera de toda duda, ¿verdad? No es algo que se aprenda, es algo que se tiene expresado a través de una serie de proteínas que muestran esta capacidad de oscilar. Ahora ya se puede decir bastante más que hace algunos años sobre estos mecanismos internos de relojería, pero aún, claro, decíamos, quedan muchas cosas por aclarar. Hay aquí una regla que hemos llamado, la conoce con el nombre de regla de Aschoff, porque Aschoff fue un hombre brillante, sí, que murió hace 3 años aproximadamente, que trabajó con ritmos biológicos por una vida, ¿no?, por toda una vida. Esta persona encontró de forma empírica, ¿no?, estableció de manera empírica lo que se conoce con el nombre de regla de Aschoff. La regla de Aschoff establece que los organismos tienen una frecuencia de oscilación que cambia de acuerdo con la cantidad de luz, ¿sí? Vaya, no estamos hablando del periodo. El periodo ese ya sabemos que es el que corresponda a lo que es un sistema circadiano, pero sí estamos, aun cuando puede verse ligeramente modificado, pero sí estamos diciendo que los organismos nocturnos, por ejemplo, que eso es de hecho lo que establece en esencia la regla de Aschoff, ¿sí?, que los organismos nocturnos se comportan desde el punto de vista circadiano de la manera opuesta a como lo hacen los diurnos. ¿En qué sentido? En que un organismo nocturno, entre menos luz reciba, más amplias son sus oscilaciones, ¿sí?, más alta es su frecuencia,
y más alto es también su nivel de excitación de esa oscilación. Y exactamente lo contrario sucede con los organismos diurnos. Los organismos diurnos, cuando no reciben luz, siguen oscilando, pero con una frecuencia más baja, además con una frecuencia más baja, con una amplitud más baja y con un nivel de excitación también más bajo. Es decir, son dos comportamientos que este hombre estableció, pero con base en una extraordinaria cantidad de observaciones que él hizo durante toda su vida y que quedan entonces englobadas en lo que se conoce como la regla de Asher. Sí, por favor. Bueno, por otra parte, hace un momento yo hablaba de que los ritmos circadianos son sincronizables. Esto es, que son capaces de ser ajustados por alguna señal externa. Inicialmente se pensó que la única señal capaz de modificar, de ajustar al sistema circadiano era la luz. Ahora se sabe que son muchas otras también las señales que en un momento dado pueden sumarse o interferir inclusive con lo que sería la señal noche-día, relacionado pues con los fenómenos de sincronización, y que entonces son varios pues los posibles sitios donde se podría llevar a cabo la oscilación, el ajuste, ¿sí? Es decir, la sincronización. Y esto hace que ahora se acepte, porque hay mucha evidencia experimental en ese sentido, que la sincronización se puede producir, además de por luz, por temperatura. Un cambio brusco de temperatura a una determinada hora puede movilizar pues, el nivel de oscilación, por señales sociales. Por ejemplo, señales sociales en grupos animales son muy importantes, de distinta naturaleza estas señales, por supuesto, ¿no? Y por factores como el alimento, factores como, desde luego, bueno, por supuesto que la propia luz, y factores de naturaleza química. Es decir, al concepto del sincronizador luminoso hay ahora que añadir el de los sincronizadores no luminosos, ¿sí? Que son un buen número y que pues, hacen que el fenómeno se complique un poco más de lo que inicialmente se había supuesto. ¿Sí? Por favor. Ahora, vaya, con estos antecedentes, así que en forma muy resumida acabo de presentar a ustedes, empieza ya la siguiente parte. Sí, por favor. Bueno, cuando nos ha planteado el problema a Santiago y a mí, nos enteramos de algo que nos ayudó mucho para la simulación. Y esto fue debido a un congreso que hubo en esa época no tan conocido este lugar, ahorita muy de moda, por Watson, ¿no? Todos saben, algo. Hubo un famoso coloquio, simposio, pues, en donde principalmente estos biólogos y luego biomatemático asociaron a un ritmo circadiano un ciclo límite. ¿Sí? Entonces, ellos en este trabajo lo hacen a través no de un proceso biológico, sino lo hacen a través de un proceso hidráulico. Construyen un sistema hidráulico, entonces va a tener un ciclo límite que se va a comportar de forma circadiana. Una breve descripción de este trabajo, aparece aquí, en donde los autores señalan que el requerimiento para sus modelos son de tipo hidráulico, preguntaban no solamente a los redes usuarios acerca de la estabilidad y autosostenidas, sino que tiene diversas características. Serán excitados por medio de perturbaciones, es decir, por medio de la alteración de un factor que también cambia los procesos internos del sistema. Esto es muy importante y marca una pauta muy fuerte que fue explotada por Winfrey, que dice que debe servir transitorios inmediatamente después de aplicar los cambios en las condiciones externas. Sobre este tipo de fenómenos, los transitorios, por verlos en un momento. Deben oscilar con un periodo absolutamente igual en diversos niveles de los factores externos. Ellos pueden tener en una forma oscilatoria mientras
asociación que ellos hacen del ritmo circadiano, digo, del ritmo circadiano con un ciclo límite. Todos son factores que están para su modelo. Y en este sistema de ecuaciones que tienen ahí, las teorías presentes ya lo establecen, el sistema de diferenciales, el modelo proceso, es el siguiente. Consideran una variable externa que es muy importante, que es el constante variable y que va a depender de la temperatura, presión barométrica, etcétera, como estaba indicando para el posible grupo. Ya dicen, enlazan ellos de esta manera con la constante K, ¿no? Y determinan que esta H depende solamente del arquitecto. Y finalmente ellos reducen haciendo operaciones a una ecuación lineal de segundo orden, para una ecuación diferencial, que es conocida mecánica no lineal, de la siguiente forma. Ya tiene establecido su sistema de ecuaciones, que es el que ellos estudian básicamente. Junto a este, que fue fundamental este artículo, aparece un autor que se llama Krotter. Y Krotter lo que se hace es identificar realmente todos los procesos con los entes biológicos. Y le da nombres a lo que en biología los va identificando con la parte que reciben matemáticas. Y así, por ejemplo, dice bien las selecciones autónomas de las selecciones endógenas y las no autónomas de las exógenas. Además, da una definición de sistema libre como aquel que no puede oscilar por sí mismo, ¿no? Indicando los autoestudios que solamente en sistemas con la capacidad de oscilación. Y luego se hace la aclaración. En biología, la frecuencia de las selecciones es llamada de formas diversas. Peterson le llama oscilación natural o free running, ¿no? Y Acho le llama oscilación espontánea. Entonces ya lo que van a considerar las oscilaciones endógenas, dice Krotter, es observar si la energía disipada en un ciclo se restaura a partir de una fuente de energía no periódica. Luego entonces la oscilación es autónoma, de manera que es una autooscilación, por ejemplo en el péndulo, un reloj, o un mensajero. Ahí está la fuente restauradora, y entonces de acuerdo con esta energía, puede estar oscilando permanentemente, de acuerdo con la energía desde el estado de energía disipada en el ciclo. Trabaja también muy con que va a servir de base para nuestro modelo, nada más lo va a hacer, que es la plataforma de Bohr bien conocida, ¿no? Bueno, dada todas las características. Y hace observar que es una selección autosostenida y que, bueno, hay la oscilación con el 1, se puede recuperar la oscilación, digamos, como lo pasa en el péndulo, o es mayor que 1, entonces se tiene oscilación de tipo de relajación. Y se define que son los sistemas no autónomos. Si existe una fuente de energía periódica no constante que depende del tiempo que actúa en el sistema, entonces se llama no autónomo, relación esforzada. Y algo que aclara es que subrayas, la aparición, los casos que aparecen son diferentes, dependen de la frecuencia forzadora que actúa sobre la oscilación no autooscilante o un sistema de una autooscilación. Bueno, conocía un sistema que tiene la característica de la onda bien conocida de un oscilador de rotación. ¿Sí? Aparece en ese momento, destaca un investigador alemán que es famoso por sus trabajos en matemáticas en ritmos. Él trabajaba en el Max Planck Institute y trabaja por primera vez con humanos, detalla los ciclos circadianos en humanos. Bueno, establece una ecuación muy complicada, en la cual va a resolver por medio de computadora
tres obras muy importantes. Una es la biología, la geometría del tiempo biológico, es un libro muy importante, que es para incluir la topología con algo y ecuaciones diferenciales. Originalmente esto se ve mucho de ecuaciones diferenciales y tiene un artículo que se llama 24 problemas difíciles de los ritmos circadianos, ¿no? Entonces, es muy importante este tipo de cosas. Yo destaqué algunos hechos que menciono en el libro, que es una constante ambiental, el reloj del organismo tiene una simétrica autónoma. Esto es por lo que la razón de cambio de cada variable estado, por ejemplo, alguna constitución de químicas, estaba por una función del resto de variables. Eso significa que uno trabaja con un sistema de este estilo, donde el B representa la salida de los parámetros externos a partir de una configuración estándar. Otro que destaca, este sistema tiene solamente un ciclo de límite atractor y retorna rápidamente después de que vaya de los tipos de información transitorios. Un estímulo con la exposición de la luz o el enfriamiento de la noche es un cambio en el parámetro T. Muchas veces el laboratorio PBT es igual a 0 hasta el límite T 0, a partir del cual es constante. Después de un intervalo de tiempo M es igual a 0 de nuevo. Esta es la parte realmente que requiere mucho estudio, que nuestro modelo es realmente lo que viene a destacar. Una de las cosas que viene a destacar es que destaca mucho los transitorios. La parte esencial, lo dice aquí, hasta donde desee. En los transitorios se puede hallar la esencia de la adaptación temporal y el primer objetivo del cambio evolutivo. Esta parte vamos a verla un poco más, veamos el modelo que veamos. El organismo es una red de osciladores muy semejantes, a partir de las cuales solamente observamos el comportamiento colectivo por medio de mediciones rústicas de todo el organismo. De acuerdo con este punto, hay muchos observadores individuales, quizás no siempre que tomen la manera adecuada, ya que ellos mantienen en una secuencia estricta un ciclo límite atractor común. Esto es lo que quiere decir que cada oscilador alcanza su máximo en diferentes momentos. Bueno, en otra parte, él genera algo que creyó que era muy, bueno, un vocablo muy original, por suceder que ha sido, en nuestro contexto ha sido empleado, que es el isocromo. Existe una población en la base de una familia, aquí viene el nombre, esta es la polca, esta es la base, la polca tractora, una familia de variedades de un parámetro llamada isocronas, por la siguiente propiedad. Todos los estados en una nivel isocrona convergen en el sentido de que los objetos que aparecen a partir de transiciones iniciales eventualmente son indistinguibles, se pueden distinguir. Todas esas posiciones iniciales tienen la misma fase latente de phi, que es un mapeo del espacio de estados del oscilador en el círculo de las fases. Bueno. O sea, aquí sería sobre el círculo, espacio de las fases. Y aquí está una ejemplificación de lo que es una isocrona, el sistema de isocronas, y está 24 horas. Todas esas cosas pueden la misma velocidad inicial, pues aquí son indistinguibles, se vuelve a caer en el mismo rayo. A este le llama un conjunto nulo, ¿no? de 0 isocrona hasta este punto. Y está en el 24. Esto que está viendo subir distintos círculos es la variación que se tiene con la luz, ¿no? Con la luz, el diámetro va comprimiéndose cada vez más. ¿Ya? Ahora, pues, esos eran antecedentes matemáticos que han servido para hablar finalmente de eso, ¿no? Matemáticamente. Bueno, ahora, desde el punto de vista, regresando al punto de vista biológico, una forma de abordar el problema de cuál es esa organización
sistemas o de un sistema circadiano que se presenta como válida es el ir quitando elementos e ir viendo en qué momento es que la capacidad de oscilar desaparece, por ejemplo. Y entonces pues irse quedando con esos pocos elementos, cada vez menos, pues de acuerdo con la maniobra que se esté llevando a cabo, y entonces pues tratar de incidir en forma más directa sobre esa entidad biológica, cualquier cosa que esto signifique. Sin embargo, este método es bastante agresivo, es obvio, ¿verdad? Se tiene que ir quitando partes, y además es arriesgado en el sentido de que pues muy fácilmente pudiera ser que se quitara parte de lo que sería el reloj mismo, y entonces nos quedáramos con una idea completamente falsa acerca de la organización del sistema. Hubo o hay otra forma, en realidad hay varias, pero pensando en un estudio integral del sistema circadiano, más que en un estudio de elementos muy puntuales. Entonces la otra es el ir observando diferentes estadios en el desarrollo ontogénico de un animal, y entonces ir viendo en qué momento, es decir, con qué grado de desarrollo en la ontogenia es que ya se expresa un ritmo del que por supuesto tenemos los controles o los antecedentes que hemos obtenido del animal adulto, ¿sí? De tal suerte que tenemos contra qué comparar, por supuesto. Y eso fue lo que hicimos en nuestro caso. Empezamos a estudiar la respuesta que nosotros vemos, porque usamos desde luego un sistema particular para la detección del cambio periódico, la detección del cambio circadiano, sí se expresa en donde se le busque, pero es más fácil, más lógico, vaya desde cierto punto de vista, el buscar en unas partes que en otras. Y entonces lo que nosotros tenemos es un sistema para el registro de la actividad circadiana que es el de la respuesta a la luz que da el acosil. Si nosotros registramos la amplitud de la respuesta a un estímulo luminoso que da el acosil durante el ciclo de 24 horas. Es notable que si nosotros aplicamos, por ejemplo, un destello que es unos cuantos microsegundos, ¿sí? Al ojo de un animal, donde hay un electrodo, un sistema de registro, por supuesto, ¿sí? Entonces el ojo da una respuesta, ¿sí? A ese estímulo. Y ese estímulo lo volvemos a enviar a un intervalo constante, ¿sí? A un intervalo temporal constante, y entonces la respuesta pues va a volver a aparecer. Y así lo vamos a hacer durante muchos días consecutivos, ¿sí? Durante muchos días, y durante los cuales vamos a obtener cientos y cientos de respuestas, ¿sí? Respuestas iguales en todo, excepto, o que vaya, en principio tendrían que ser consideradas como iguales en todo, excepto que, pues no, que hay un sistema oscilatorio que está haciendo que esa sensibilidad a la luz de los fotorreceptores visuales, y esto no es un pleonasmo porque hay fotorreceptores que no están en el ojo en este animal, pero entonces que los fotorreceptores, ¿sí? Den una respuesta a veces grande y a veces pequeña, ¿sí? Ante un estímulo siempre el mismo. Esa respuesta grande se da por la noche, el acosil es un animal nocturno, ¿sí? Y es muy pequeña durante el día. Y entonces eso da un sistema oscilatorio muy claro, muy evidente, donde el periodo en esas condiciones que son constantes en todo lo demás, vaya en todo, en realidad no hay luz excepto la luz de prueba, pero esa es una luz siempre igual, ¿sí? Es un destello, decíamos, mínimo, la temperatura es constante, las condiciones son constantes como se puede tener en un laboratorio, y la amplitud es la que va cambiando de acuerdo con la hora del día. Eso es muy claro, es un sistema que nosotros tenemos trabajado ya con mucha facilidad, vaya, ya es que lo podemos nosotros
y la amplitud, la sensibilidad a la luz pues, del animal durante el ciclo de 24 horas, y encontramos que en animales muy jóvenes, en animales recién eclosionados, recién salidos del huevecillo, ¿sí? Hay un cambio periódico, pero este cambio periódico tiene una frecuencia muy alta. Aquí el tiempo no está en unidades, vale, está en unidades pero logarítmicas, ¿sí? Y no son pues comparables, ¿verdad?, los valores de frecuencia directamente aquí que en los demás casos. Aquí lo que tenemos es una frecuencia que cuando ya la medimos en el animal, en un animal, decíamos, recién salido del huevecillo, muy joven, entonces nos encontramos que es del orden de aproximadamente 4 horas en el ciclo de 24 horas, ¿sí? 4 horas, es decir, hay del orden de los 5 a los 6 ciclos en un día, ¿sí? Cuando el animal es joven, es un segundo estadio en el desarrollo, una segunda etapa, entonces vemos que persisten estas que son realmente oscilaciones de alta frecuencia relativamente, porque aquí sí tenemos el equivalente a 2 ciclos de 24 horas, ¿sí? Aquí están. Y en estos 2 ciclos de 24 horas vemos que estas oscilaciones se sobreponen a esta otra que ya emerge, ¿sí? Y que cuando el animal llega a una edad que es del orden de las aproximadamente las 3 meses, un poco más, hasta los 6 meses, ya se estabiliza esto perfectamente, de edad, ya es un animal adulto a los 6 meses, entonces la oscilación emerge libre de las de alta frecuencia y con un valor ya cercano, muy cercano, 23.4 para ser precisos, ¿no?, a las 24 horas, ¿sí? Esta oscilación, estas oscilaciones son también, ¿verdad?, distintas desde el punto de vista de la amplitud, ¿sí?, con la que se registra la respuesta. El electroretinograma, expresado en microvoltios, es muy pequeño en los animales muy jóvenes, va aumentando en los jóvenes, en los no tanto, pues, pero todavía no adultos, y es notablemente mayor, ¿no?, en los adultos. ¿Qué hay atrás de todo esto si en este momento no abordamos el fenómeno periódico? Atrás de esto hay un proceso de maduración, efectivamente. Hay un proceso de maduración de todo el sistema visual, ¿no? Y ese proceso de maduración pues va relacionado, entre otras cosas, con que algunas estructuras maduran antes que otras. Eso es inevitable para cualquier organismo. Entre las estructuras que maduran a tiempos distintos, destaca, por ejemplo, el sistema hormonal del sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso madura, ¿no?, y eso está claramente comprobado para, por lo menos, esta especie. El sistema nervioso, en muchos aspectos, madura antes que el hormonal. El hormonal tarda en estos animales mucho más en expresarse ya con las características que van a quedar muy bien definidas en la edad adulta, ¿sí? Entonces, esto, aquí lo que estamos viendo, de hecho, son, pues decíamos, diferentes estadios del desarrollo, pero en los que destacaría la diferente frecuencia y la diferente amplitud que tienen las funciones que estamos considerando. Sí, la siguiente, por favor. Cuando ya metidos en este asunto de la interpretación de cómo está operando el sistema oscilatorio, ¿no?, se trataba, no nada más estudiamos la ontogenia, sino que hicimos unos experimentos y ya teníamos de antemano muchos otros, en los que lo que presentábamos es la posibilidad de que el sistema circadiano, ¿sí?, al ser excitado de alguna manera con alguna señal externa, ¿verdad?, se modificara y entonces emergiera, como lo habíamos nosotros
resultado se afectan los osciladores que subyacen a ese sistema y empieza a expresarse esa perturbación, se perturban, se excitan, y el resultado es que hay una serie de oscilaciones de frecuencia alta, ¿sí?, que son desde luego considerados como el resultado de un transitorio, antes de que el sistema reasuma las condiciones originales. Y las reasume con una modificación de fase. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, por ejemplo, en este punto esperando el máximo, de acuerdo con los valores anteriores del periodo de esta oscilación, y el máximo aquí aparece antes. En este caso hay un adelanto de fase entre lo que esperábamos y lo que observamos. Y esa es una característica muy interesante de los sistemas circadianos, de que dependiendo del punto del ciclo en el que se estimule, en el que se excite, es que se va a producir o un atraso o un adelanto, o de plano no va a suceder nada, ¿sí?, porque son las tres posibilidades. Y eso es lo que nosotros encontramos en este sistema. Sí, por favor. Cuando ya se resumen todos estos atrasos o adelantos, ¿sí?, propios del sistema, de acuerdo con la hora a la que se aplicaron esas perturbaciones, es que se construye lo que se conoce con el nombre de una curva de respuesta de fase, ¿sí?, asociada con ese estímulo luminoso. Esta es una curva experimental donde aquí tenemos los atrasos, acá los adelantos, ¿sí?, producidos por la estimulación esta de unos cuantos minutos, ¿sí?, de luz que veíamos en el ejemplo antiguo. Aquí tenemos una zona de atrasos, acá tenemos una zona de adelantos, aquí se repetiría la historia, y aquí hay un punto donde pues igual se puede producir un atraso que un adelanto, es indistinguible, por lo menos desde el punto de vista experimental. Esa es una curva de respuesta de fase típica para los sistemas circadianos. ¿Sí? Otros experimentos que también nosotros hicimos, teníamos ya de antemano, es la capacidad de ajustarse por parte de estos sistemas a lo que son las señales externas periódicas. Aquí estamos en condiciones constantes de oscuridad, acá regresamos a ellas, y aquí tenemos la alternancia entre la luz y la oscuridad. El sistema se va ajustando hasta que llega a estar perfectamente en sincronía con en este caso, el máximo con la oscuridad y el mínimo con la fase de iluminación. Aquí tenemos otro fenómeno que es muy interesante, por lo menos a mí me lo parece, ¿sí?, acerca de cómo se lleva a cabo un ajuste de los sistemas circadianos. Aquí, por ejemplo, lo que hacemos es que
respuestas desde el punto de vista circadiano a las que nos hemos estado refiriendo, se hicieron utilizando, decíamos, como sistema así visible para nosotros el de respuesta a la luz, el electroretinograma, la amplitud. Pero otro tipo de respuesta periódica que también manejamos es la motora. ¿Sí? Cómo es que estos animalitos empiezan a tener un ritmo, o no tienen, de hecho esa era la primera pregunta que tendríamos que habernos hecho y que nos hicimos, ¿sí? Al recién salir del huevecillo. Es decir, son así nocturnos desde chiquitos, o esa costumbre la van adquiriendo con muchas otras, ¿verdad? Que ya se les va presentando durante su desarrollo, durante el resto de su vida. Pues en realidad, cuando un animalito nace, empieza a tener ya una conducta periódica, a expresar, pues ya la tiene impresa, ¿no? A expresar una conducta periódica que en buena medida depende de cuáles sean esas condiciones en las que se puede llevar a cabo tal expresión. Y entonces lo que nosotros encontramos es que los animales muy jóvenes, ¿sí? Desde el punto de vista motor, se comportan como si fueran diurnos, es decir, que empiezan a tener conductas periódicas muy prontas, muy tempranas, pero empiezan a tener máximos durante la fase de iluminación, ¿sí? No durante la fase de oscuridad, como sabemos que corresponde a los animales nocturnos. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Aquí tenemos que los máximos de actividad, aquí ya medida como un porcentaje, ¿verdad?, se dan durante, ¿no?, el día en los animales. Esto es una forma nada más de determinar cuáles son los periodos de actividad. Esto es relevante. Hicimos la misma curva, vaya, aunque no mostremos los resultados, es un poco ganas del tiempo, pero hicimos la misma curva, es decir, medimos los atrasos, los adelantos en animales de los que se está registrando la actividad motriz, y entonces con lo que nos encontramos es que la curva es diferente, ¿sí? Esta curva es diferente a la que teníamos para el ritmo de ERG, ¿sí? Para animales que además están en otra condición, que es, decíamos, la de registro motor. La siguiente, es una curva bimodal, ¿no? Y la otra era unimodal. Ahora, con estos elementos y muchos otros que desde luego no estamos ahora presentando por tiempo, ¿no? Podemos o resumimos una serie de hechos que consideramos que expresan lo esencial referente a la organización del sistema circadiano en el ACOSIL, ¿sí? En el ACOSIL, los fotorreceptores son los que están recibiendo la señal luminosa a la cual se pueden los organismos ajustar, ¿sí? Esta señal es enviada al sistema nervioso central, el protocerebro, en el caso de ellos, ¿sí? El cual es un órgano nervioso, es parte del cerebro del animal, el cual manda hacia una estructura que es capaz de sintetizar, desde luego, una serie de hormonas, que es el sistema órgano X, glándula sinusal, ¿verdad? Manda una señal que modifica la sensibilidad del fotorreceptor, que es el que, por otra parte, ¿no?, responde a cualquier iluminación. Y entonces esto tendríamos nosotros a la salida el ritmo circadiano del electroretinograma, aquí expresado como una función periódica, ¿sí? Ahora, en resumen, a través de la experimentación, nosotros pudimos entender algunas características, las principales, acerca de cómo de la ontogenia, tanto del ritmo del electroretinograma como del ritmo de actividad motriz.
la curva de respuesta de fase producida por la luz, ¿sí? Y por, para el ritmo de DRG y para el ritmo motor también. El seguimiento o no de la regla de Ashoff, ¿verdad? Si había o no seguimiento por parte de este sistema, de estos animalitos, ¿sí? De la regla de Ashoff, ¿verdad? A través, claro, visto a través de los resultados de muchos otros experimentos que, que están resumidos, pero que no están presentados pues, en esta educación. ¿Sí? Y entonces, aquí seguimos. Después de esta exposición que nos hizo Beatriz, nos dijo a Santiago y a mí, ahora quiero que modelen esto, ¿no? Y buscamos a Santiago y yo, pues vamos por partes, ¿no? Entonces, le hicimos repetir como 10 veces la práctica que dio y más o menos empezamos a entender qué quería. Entonces, parece entonces Santiago, para que sea la importancia que le da a todos sus trabajos. Santiago estaba en Francia y nos comunicábamos por Francia, la antigua por internet, y nos dábamos sugerencias, ideas, etcétera, de cómo podemos hacer. Entonces nos ocurrió usar, observando la curva experimental, se pensó, pues parece que la bifurcación de reducción de Hopf, vamos a buscar osciladores no lineales, en que podamos hacer ese estudio, que el sistema dinámico pueda quedar representado por ecuaciones diferenciales no lineales que vamos a analizar. Entonces, pues, decidimos usar un oscilador lineal tipo Van der Pol, pero menos complicada su respuesta para poder analizar. Y básicamente usamos un sistema de ecuaciones con coordenadas cartesianas que podría ser x punto menos k, que sería la frecuencia del oscilador kx2, más c, que es la pieza que va a alcanzar el ciclo límite, por x1, que multiplica a, donde a va a ser un parámetro de bifurcación, a menos x1 al cuadrado, menos x2, más x2 al cuadrado, y nuevamente x2 igual a k, x1, más x2, a, más x1, al cuadrado, más x2 al cuadrado. El ciclo límite es un círculo, entonces es más fácil de manejar en ese sentido. Y entonces vamos a usar este tipo de oscilador, vamos a analizarlo y vamos a ver cómo podemos trabajar de tal manera que los círculos límites puedan estar manejando a través de este parámetro de bifurcación. Cuando es positivo, tengo el ciclo de los límites, cuando es negativo, tengo un punto de equilibrio estable. Bueno, entonces, para acoplarlo, seguimos. Bueno, ahorita regreso a esta curva. Bueno, estas son las simulaciones que se hicieron, que ya me ha sucedido esto. Entonces aquí lo que tenemos básicamente en los manuales es esto. Aquí está un acoplamiento de los dos osciladores tipo Van der Pol, ¿sí? En donde aquí todo esto está representando el parámetro de bifurcación, vamos a seguir la influencia. Hay un eje de maduración dado por una ecuación logística que está operando sobre el sistema que le están llamando biólogos ultradiano, pero es el golpe de las frecuencias entre comillas. Este es las frecuencias del centro, ¿no? Este es el centro y aquí está E, que es la frecuencia que se alcanza el ciclo límite, y aquí se está tomando la salida a través de x1, x2 pues es la velocidad, pues es la velocidad, y se tiene otro oscilador que está gobernando a este, que ellos le llamaron ultradiano, ese sería el pastor circadiano, con su propio régimen de maduración, que está actuando de dos formas, directamente acá, a través de una bifurcación, y aquí vamos a observar que está la salida de este oscilador que es Y1, que está afectando tanto a la frecuencia, al parámetro de bifurcación como a la
Este acoplamiento, que creo que fue lo valioso de este modelo, hace que este gobierne a este señor, pero no al revés. Esto no puede gobernar a esto. Con eso logramos obtener la simulación que se está planteando. Mira este, ¿sí? Aquí está el modelo experimental y aquí lo que nosotros. Pero además el modelo sugirió, que aparte que está la variedad de modelos, sugirió nuevos experimentos y generó una hipótesis biológica. Parece que los biólogos no pueden medir este valor hormonal y lo que sugirieron modelos de existencia de una hormona que tiene que estar afectando de tal manera al ultradiano, de tal manera que se pueda lograr las respuestas que se tienen aquí. Otra cosa que también se logró a través de entre otras cosas, a través de la modelación, fue que Ashoff da unas respuestas, pero globales, una respuesta global. Y lo que dice el modelo es que hay partes de un ser que está de forma circadiana que viola la ley de Ashoff, pero que a la salida, o sea, cuando se ve la respuesta externa, es como si estuviera obedeciendo la ley de Ashoff. Está dado dos cosas importantes. Por otro lado, también se ha visto la persistencia de estos virus ultradianos. Cuando hay lo que logramos en esta experimentación es, otra vez, de lo que dijo la doctora, aquí el curso experimental que se da el impulso, como que trata de dar una regresión aquí en el transitorio, trata de una regresión hacia el estado infantil, de esa manera. Pero este tipo de cosas va a aparecer en todo lo que se está modelando a través de este sencillo, bueno, entre comillas, sencillo complemento, porque la estabilidad está garantizada por Tenusersky. Hemos tenido algunos temas y algunos temas que nos permite hablar de ciertos límites en sistemas más reducidos, ¿no? Hay problemas abiertos todavía de ver el sistema completo como está actuando. Aquí vemos una comparación entre el modelo experimental, se está comparando ahí, entre el modelo experimental y el modelo de simulación matemática. Vemos que hay incluso coincidencia en muchas partes y una regresión bastante aceptable para los biólogos. Bueno, son las simulaciones que hablaba la doctora, que aquí se logra ver claramente en la simulación matemática con este modelo. Son las cosas experimentales. O sea que el modelo se porta bien y que ha sugerido cosas, ha sugerido experimentaciones. Y como se dice que un modelo es bueno, en el sentido no solamente que simula, casi por cualquier cosa se puede simular, si más bien, si logra explicar y si logra proponer nuevos experimentos. Y es lo que se ha logrado gracias. Aquí está la doctora que en otra fase, que es distinto, y luego el movimiento de simulación, que es bastante parecido al que se autor. Ahora, y ya muy rápidamente, ya que Pero es que una hora y media no es mucho tiempo. bueno, pero entonces muy rápidamente, ¿en qué etapa estamos en este momento? ¿Verdad? Desde el punto de vista de este trabajo conjunto, lo que ahora nos está llamando la atención es esta importancia que parece ser mayor de la que nosotros al menos inicialmente suponíamos, de las oscilaciones de alta frecuencia resurgiendo, apareciendo en muy distintas condiciones de tipo experimental y que pues volvieron a adquirir importancia por una serie de experimentos que nosotros hicimos, ¿sí? Estos experimentos consisten en que pues, se tiene el registro de un ritmo circadiano, ¿no? De una cosita, adulto, macho, ¿sí? Y entonces pues está la respuesta como la hemos estado viendo, muy periódica, muy clarita, muy circadiana, ¿sí? Pero en ese momento, nosotros, a partir de este momento,
Metemos en el baño donde se llevan a cabo los registros. Este es un animal acuático, entonces está parcialmente sumergido en el agua durante el registro. Entonces metemos allí en el baño y sin que la COSIL lo pueda ver, ¿sí? A una hembra, ¿sí? De la misma especie, por supuesto. Y entonces lo que comprobamos es que ese ritmo circadiano que venía dándose con toda la precisión que suele darse, empieza a verse completamente alterado, completamente modificado, ¿verdad? Pues cosa extraña, ¿verdad? Se puso nervioso un rato, pero después desaparece. No, aparentemente, por lo menos durante todos los días que dura el registro, esa modificación persiste. Y esa modificación en realidad es una modificación en esencia de alta frecuencia. Aparecen ciclos de alta frecuencia que antes no se detectaban en el animal. ¿Sí? Se hacen todas las pruebas correspondientes, las pruebas, digamos, las contrapartes. Por ejemplo, se pone a otro macho en los experimentos, no a una hembra, sino a otro macho. Y entonces el sistema no se altera. Sí, no se altera. Entonces, bueno, empezamos a sospechar que por ahí hay una actividad de carácter hormonal, ¿no? Y por supuesto que pues no andamos en ese momento, por lo menos, demasiado equivocados, porque en efecto, ¿sí? Si nosotros ahora en lugar de poner a la hembra, lo que ponemos es una hormona que es un episteroide, pues, pero que es una hormona que sabemos que en esta especie opera como una feromona, ¿no? Entonces, como una hormona sexual. Entonces, al poner esa hormona, el efecto sobre el electroretinograma de la COSIL macho es exactamente el mismo. Si ponemos a un macho, decíamos, no pasa nada. Y más aún, si nosotros ahora lo que hacemos es que quitamos una parte del sistema nervioso central de la COSIL, ¿sí? En la cual sabemos, por antecedentes, que se detecta la información de carácter químico, ¿sí? Y que se llama deutocerebro. Entonces, el sistema circadiano sigue operando y ya no funciona, ya no se ve esa alteración que nosotros detectamos con el animal intacto ante la llegada de la hembra al baño en el que se está llevando a cabo el registro. Entonces, aquí se nos presenta, entonces vaya, desde luego la situación biológica que resulta interesante, ¿verdad? La presencia de las hormonas sexuales es capaz de modificar la actividad circadiana de los organismos, ¿sí? Entre paréntesis, esto de si nosotros ponemos a una hembra y ponemos a un macho en el baño, si invertimos nada más, no se presenta ninguna modificación. Ellas permanecen impertérritas, ¿no? Digo, ellos no. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el que lo que mostramos es uno de los controles, ¿sí? El control es un acosil macho en lugar de una acosil hembra. Aquí está el registro del electroretinograma del ritmo. Aquí se presenta, hay un pequeño movimiento, pero el ritmo se reasume, ¿no? Sin demasiadas diferencias, ¿sí? Este es un ejemplo típico donde metemos aquí a la hembra, ¿sí? Y entonces empieza este desorden, pues, al que nos referíamos hace un momento, ¿sí? Desorden desde el punto de vista circadiano. Siguiente. Cuando se analizan, cuando hacemos un análisis de frecuencias para ver qué tan significativa es esa dispersión, son esos sistemas, pues, que ahí nada más se ven como puntitos que suben y bajan, ¿no? Que están arriba, que están abajo, ¿no? Cuando hacemos ya un análisis de frecuencias de esos cambios, lo que encontramos es que, pues, esto es antes de la presencia de la hembra. Aquí emerge claramente, ¿no? Un pico relacionado con la actividad circadiana. Y esto es lo que sucede cuando la hembra está presente, ¿sí? Aquí emerge también un pico circadiano muy claro, pero se ve precedido de ritmos de alta frecuencia, de ritmos ultradianos que tienen una presencia realmente clara, ¿no? Evidente, pues, en el sistema.
a este esquema, claro, que originalmente nosotros mencionamos a propósito de lo que es el ritmo del ERG, habría que añadirle que ante una acción química, ¿verdad?, hay una acción en el sistema nervioso mediante la cual se produce una modificación. Estrictamente hablando, el deptocerebro, que es el que detecta los cambios químicos, en realidad lo que está haciendo es producir una modificación aquí, ¿sí? Pero lo que pasa es que la ruta es esta. Lo importante es que la modificación del deptocerebro afecta al sitio donde proponemos importantemente el cambio circadiano. Y entonces esto se expresa en el fotorreceptor, en el ritmo del fotorreceptor, que acaba por tener una oscilación de alta frecuencia, ¿verdad?, que desde luego se presenta junto con la de baja frecuencia. Aquí entonces nosotros empezamos ya a considerar la posible importancia de los ritmos de carácter ultradiano como elementos que se combinan, que están presentes en situaciones de algún tipo, ¿no?, de algún tipo determinado, junto con el sistema, que parecen estar desde luego altamente relacionados con el sistema circadiano. ¿Sí? De acuerdo con eso, entonces, y pensando también en el principio de que está constituido por un mosaico de osciladores, entonces propusimos la aparición de un nuevo
hacen los biólogos es esto otro. Están muy ocupados haciendo. Luego lo caricaturizamos esto, que nosotros los matemáticos le decimos a los biólogos: necesitamos que tomes un recién nacido y que lo estudies minuto a minuto a minuto al recién nacido durante 70 años para ver si se conserva tal propiedad. Eso es una caricatura, no, pero ahora que dices caricatura, hubo alguien que nos propuso algo muy, muy cercano a eso. Un matemático. Muchas veces la situación, otras veces la situación es que se propone un experimento y ese experimento ya estaba hecho. Da mucha satisfacción, pero no tiene ninguna repercusión. Pero la conclusión de todo esto es que eso es una parte de experimentos, pero da la impresión de que para los biólogos lo más importante no está ahí, sino está en cómo darles un modelo coherente, una forma de pensar globalmente toda la situación, y que eso les refuerza, les da más solidez a cosas que ellos ya pensaban, o a veces pueden pensar en nuevas hipótesis o trabajar otras cosas que no son directamente hacer un modelo, experimento, modelo, sino que es una situación mucho más global y que bueno, nos recuerda más a las ideas de René Thom, que esa visión nada más de modelo, experimentación, modelo, sin negar que la idea de René Thom de la modelación cualitativa es lo que empezó todo esto. ¿Otra pregunta? Sí. Bueno, yo quiero felicitar a la doctora Fuentes y al doctor Miguel Lara por su trabajo. Me parece muy interesante esta exploración de la ontogenia del ritmo circadiano, y me surgió una curiosidad de tipo biológico más que matemático. Y es que ustedes exploraron ya dos tipos de ritmos, o dos expresiones del ritmo, que son el electroretinograma, por un lado, y la motricidad del animal. Pero hay esta otra manifestación bien conocida, que quedaría un poquito entre los dos, porque tiene lugar en fotorreceptores, en donde hay una movilización circadiana de pigmentos, de granulitos de pigmentos dentro de las células que se movilizan, cambian de posición también con un ritmo circadiano y que dependen de influencias hormonales y demás. La pregunta concreta es: ¿tienen alguna idea, han explorado si este tipo de análisis se aplica también a la migración de pigmentos retinales? Si nosotros pensamos en particular en un pigmento, yo diría que no. Pero si pensamos que en el ojo de la cocina están el pigmento, al menos pues, los pigmentos proximales, distales y proximales, ¿sí? En realidad, a mí me parece que el sistema lo podemos reducir a lo que es la respuesta del receptor, del fotorreceptor, debido a que los distales, ¿verdad? Pues van realmente a influir para hacer que la cantidad de luz se modifique y entonces siguen un ritmo circadiano proporcional, equivalente al del electroretinograma. Y los proximales que están en el propio fotorreceptor están poniendo de manifiesto un cambio, están favoreciendo un cambio en la sensibilidad del propio receptor, ¿sí? No nada más la cantidad de luz como el distal, sino la sensibilidad misma. Entonces a mí me parece que, no me parece, no están separados, porque el animal es intacto con el que trabajamos, pero lo que sí considero es que están trabajando en la misma dirección. Y al margen de esto, lo que yo sí podría decir es que pues tenemos otros registros donde solamente hacemos la detección
de la actividad de los pigmentos proximal y distal, ¿sí? Por separado. Sí. ¿Otras preguntas? Tengo una. Los coeficientes de las ecuatorias parecen muy sencillos. ¿Y cómo se determinan? ¿Con comparación con las experimentas? Originalmente se planteó un modelo tal cual y cuando dijimos lograr una simulación, aquí está. Entonces el trabajo de la doctora fue identificar los parámetros biológicos con los matemáticos. Le dio esa identificación y parece que es algo que ha gustado mucho. Incluso que no hay coeficientes muy grandes, otros pequeños. Sí, exacto. O sea, ya sabe que corresponde a que la glándula sinusal, Sí. que la glándula sinusal, que corresponde a tal hormona, ¿no? Ella se ha encargado de la verificación. La contraparte biológica sí la tenemos bien identificada para cada uno de los elementos. Y última pregunta, ¿hay ejemplos en organismos muy sencillos donde se atiende al nivel bioquímica las oscilaciones de reacciones químicas? Sí. Bueno, perdón, pero no veo la pregunta todavía. Sí hay. Sí, Sí hay oscilación. no, Sí. sí hay ejemplos donde se atiende En al sistemas nivel bioquímico. Sí, por supuesto que sí. Sí hay, y lo que sucede es que entonces ya estaríamos hablando, a lo mejor ya no estaríamos hablando de un sistema, a ver cómo lo planteo, si estuviera aislado no estaríamos hablando de un sistema circadiano, ¿sí? Sino una capacidad de una sustancia para presentar modificaciones, etcétera, pero no relacionada con un reloj biológico necesariamente, ¿sí? Aquí este es un caso particular donde la actividad oscilatoria está gobernada